Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro Durantia. Seguimos en los conceptos básicos, seguimos viendo el prólogo. Es normal que estas sesiones se alarguen porque, como hemos dicho muchas veces, el prólogo es bastante abstracto y atisbar un poquito, empezar a comprender un poco algunos conceptos nos va a ayudar luego bastante con el resto del libro. Entonces, el libro Durantia siempre se ha considerado un libro complicado, sobre todo al principio, y bueno, pues lo estamos viendo, que tiene su complejidad, pero en breve, en cuanto acabemos esos conceptos básicos, pues ya empezaremos tranquilamente a leer el propio libro, sus partes y sus documentos. Y nos habíamos quedado a mitad del epígrafe 5 del prólogo, las realidades de la personalidad, justamente en donde comienza el párrafo que dice: el Padre Universal es el secreto tanto de la realidad de la personalidad. Y ahí vamos a continuar leyendo. Y dice, por tanto, el Padre Universal es el secreto tanto de la realidad de la personalidad como del otorgamiento de la personalidad y del destino de la personalidad. Y bueno, pues efectivamente, la personalidad es, digamos que, lo que hace a cada ser viviente único entre todos los seres vivientes de toda esa pseudo-realidad, de todo ese sueño de ilusión, en términos de un curso de milagros, de todas las fabricaciones del soñador, todas las instancias del soñador. La personalidad es un misterio, dice el libro Durantia, y solo la puede otorgar el Padre Universal, y es lo que permite que conozcamos al Padre Universal cada una de las criaturas. Si no, no podríamos conocerle. El Padre se personaliza en ese origen de la realidad total, del yo soy indiferenciado, infinito, absoluto y eterno. Pues de ahí salen unas diferenciaciones internas: lo personal, lo impersonal, lo deificado, lo no deificado. En este caso el Padre se personaliza y otorga personalidad a todas las criaturas en un circuito. Es como una especie de hilo que atraviesa a todos los seres vivientes, y empieza y acaba en el Padre, de forma que los seres vivientes tienen la posibilidad de conocer ese aspecto personal del yo soy. Habíamos dicho que el Padre era muchísimas más cosas. El yo soy es muchísimas más cosas. Dios es muchísimas más cosas que el Padre Universal. Pero esa manifestación del Padre Universal permite que todos los seres creados le podamos conocer. Por lo tanto, habla de secreto, claro, es un misterio. Fijaos de la cantidad de criaturas que puede tener el espacio-tiempo y que no haya ninguna exactamente igual a otra, porque la personalidad las diferencia a todas y hace que cada ser sea único. Cada ser, por lo tanto, cada ser viviente es considerado como el único hijo del Padre Universal, porque en cada ser viviente que es único, el Padre Universal vuelca todo su amor. Entonces, por eso habla del secreto, el misterio. El Padre Universal es el secreto, el misterio, tanto de la realidad de la personalidad es algo real, es lo que nos hace además potencialmente reales, a todos los que estamos en este nivel finito ascendiendo, nos hace potencialmente reales precisamente el ser dotados de personalidad. También es el secreto del otorgamiento de la personalidad. Solo la puede otorgar él directamente.
Nadie más puede hacerlo. Ni el Hijo, ni el Espíritu, ni los absolutos, ni ninguna otra manifestación de Dios dentro del sueño, Dios el Supremo, Dios el Último. Nadie excepto el Padre puede otorgar la personalidad. Y del destino de la personalidad, lógicamente, la personalidad es lo que te permite, desde lo relativo, lo imperfecto, lo finito, el espacio-tiempo, te permite tener como destino el unirte al Padre de nuevo, por ese circuito de la personalidad que se establece. Sigue diciendo, el Hijo Eterno es la personalidad absoluta, el modelo de personalidad. La primera creación divina es esa autodistribución que hace el Padre, que crea al Hijo precisamente porque le confiere al yo soy la condición de Padre. Sin el Hijo Eterno no podría haberse personalizado el Padre Universal, porque no podría ser Padre de alguien. Entonces, esa distribución, esa manifestación, la segunda fuente y centro, el Hijo Eterno, es el modelo de la personalidad, es la personalidad absoluta, es lo que le confiere al yo soy el carácter de Padre. El Hijo Eterno, además de ser la personalidad absoluta, es también el secreto de la energía espiritual. Es decir, lo que hace posible que en todo el escenario del espacio-tiempo todas esas personalidades puedan alcanzar finalmente la consciencia de espíritu es debido al Hijo Eterno. El Hijo Eterno es el que revela los valores espirituales del Padre a toda esa pseudo-realidad que es el escenario. Por lo tanto, esa atracción espiritual, esa atracción que sentimos todos por la espiritualidad, por decirlo de una forma que se entienda, esa atracción que sentimos todos por esos altos valores espirituales, esa sorpresa que sentimos todos cuando vemos un valor divino representado en la tierra, que nos quedamos estupefactos, esa atracción que ejercía Jesús de Nazaret, es precisamente la gravedad espiritual del circuito de espíritu del Hijo Eterno. Si no estuviese actuando ese circuito, al final, lógicamente, es el yo soy, es el Padre, es la primera fuente y centro, revelándose como persona a través del Hijo Eterno. El Hijo Eterno establece un circuito de personalidad, pero en realidad está revelando la naturaleza personal del Padre, la naturaleza espiritual del Padre. Y por eso todos tenemos esa atracción por los valores espirituales, ¿de acuerdo? Todos los que tenemos personalidad, todos los seres vivientes que podemos distinguir entre el bien y el mal, sentimos esa atracción espiritual, y eso tiene origen en el Hijo Eterno. Personalidad absoluta, modelo de personalidad, secreto de la energía espiritual, de los espíritus morontiales y de los espíritus perfeccionados. Bien, los espíritus morontiales, bueno, pues es una fase de la evolución que nosotros alcanzaremos. Nosotros llegaremos en algún momento a tener esa espiritualidad, ese nivel espiritual en la fase morontial, es la posterior a la física, Y de los espíritus perfeccionados, claro, ya es la fase espiritual propiamente dicha, es la posterior a la morontial. Tenemos la física, tenemos la morontial, tenemos la espiritual. Por eso es el secreto de la energía espiritual, de los espíritus morontiales y de los espíritus perfeccionados. Avanzamos en los valores del espíritu por ese circuito que establece el Hijo Eterno hasta llegar a él.
Y luego el actor conjunto, el espíritu infinito, la tercera persona, la tercera fuente y centro, la tercera persona de la Trinidad. Recordad la frase de la religión: 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Bueno, pues el actor conjunto es el espíritu infinito, es la tercera persona. Se le llama actor conjunto porque actúa conjuntamente revelando al Padre y al Hijo. ¿De acuerdo? Dice, es la personalidad espíritu-mente. El Padre otorga la personalidad, el Hijo otorga el espíritu y el espíritu otorga la mente. Parece un juego de palabras, pero todo esto nos tiene que quedar bastante claro. Si algo nos tiene que quedar claro de todo el prólogo, es precisamente esto. El Padre otorga la personalidad, el Hijo el espíritu y el Espíritu infinito otorga la mente. Al espíritu infinito se le llama el actor conjunto porque revela conjuntamente la naturaleza del Padre y del Hijo en el escenario del espacio-tiempo. Y también la fuerza del paraíso. El paraíso es el centro de la gravedad física del escenario. Entonces, el actor conjunto integra esas 3 cuestiones, la espiritual y la física, a través de la mental. La mental va a ser lo que pueda coordinar los aspectos físicos con los espirituales, de forma que aquí, en este último nivel del sueño, podamos ir a través de la mente haciendo que el espíritu empiece a dominar sobre la materia. Y esa dotación de mente la realiza el espíritu infinito. El actor conjunto es la personalidad espíritu-mente, la fuerza de la inteligencia, la razón y la mente universal. Todo lo que sea mental, todo lo que sea intelectual, forma parte del circuito de la mente del espíritu infinito. Todos los que tenemos una inteligencia, todos los que tenemos una mente, estamos unidos, atados por ese circuito mental que comienza y acaba en el espíritu infinito, en esa tercera fuente y centro, en ese actor conjunto que revela conjuntamente la naturaleza del Padre, del Hijo y los aspectos impersonales de la fuerza del paraíso. Sigue diciendo, ha dicho lo que es el Padre Universal en cuanto que es el secreto de la personalidad, ha hablado del Hijo Eterno como el secreto de la energía espiritual, ha hablado del actor conjunto, el Espíritu Infinito, como el secreto de la energía mental, y dice, pero la isla del paraíso, el paraíso, fuente y centro, no es personal y extraespiritual. Es decir, es no personal y es extraespiritual, no es espiritual. ¿De acuerdo? Siendo la esencia del cuerpo universal, lo que van a ser los aspectos físicos del escenario del espacio-tiempo. La fuente y centro de la materia física. Y el modelo maestro absoluto de la realidad material universal. Los escenarios del espacio-tiempo, los 7 superuniversos, también evolucionan. Inicialmente son muy inestables. Acordaos de todas estas cuestiones de los agujeros negros, las supernovas, las estrellas que explotan, todas estas cuestiones que podemos observar en nuestro universo alcanzable por la astronomía, ahora mismo, actualmente, toda esa inestabilidad que cuentan los documentales, tiende a estabilizarse conforme al modelo absoluto, físico, impersonal de la isla eterna del paraíso, el paraíso fuente y centro.
¿De acuerdo? Recordad, yo soy... Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? por supuesto. Antes de que sigas, porque de Sí. repente estoy como desubicada. A ver si con esta pregunta me ubico un poco. Ubícate, Mariam, O sea, ubícate. o sea, todo esto que estás Sí, tú diciendo, sí. en realidad está en el aquí que tú llamas. No tiene nada que ver con Sí. el aquí. Estamos hablando de el allí, son las manifestaciones del yo soy actuales, están allí, pero también estamos hablando de cómo van influyendo aquí con esos circuitos de personalidad, espiritual, mental y de gravedad física. Es decir... Pero, por ejemplo, cuando tú hablas de los estados morontiales y Sí, perfeccionados, sí, no tiene, o sea, eso no tiene nada que ver cuando uno muere aquí en el sueño. Si su mente sigue atascada, nada de estado morontial y nada de estado perfeccionado. Se queda donde se queda, ¿no? bueno, Es una adelantemos pregunta muy simple. que cuando aquí uno muere, si no ha alcanzado un determinado nivel de evolución espiritual, se queda esperando. Pasa al estado morontial, pero se queda esperando. Y todos los que se quedan esperando, que son la mayoría, son los que están por aquí en la estratosfera nuestra, de cada uno de los planetas del escenario. Es decir, se quedan por aquí. Si te mueres y tienes un aprendizaje suficiente, un nivel logrado en la etapa física suficiente, vas directamente a otras partes del escenario, a esa fase morontial, a seguir con esas otras fases evolutivas. Pero si en la fase física te mueres sin ese nivel suficiente, también irás, pero irás un poco más tarde porque te quedas esperando que ocurra una cosa que se llama dispensación. En las dispensaciones es como que cada cierto tiempo se llevan a todos los que se les llama sobrevivientes adormecidos. Son sobrevivientes porque con la muerte física no han muerto, pero están adormecidos. Como no han aprendido lo suficiente, pues no están preparados para ir a donde tienen que ir a continuar. ¿De acuerdo? Entonces, sencillamente, pues todos pasamos a la fase morontial, pero algunos pasan directos y otros tienen que esperar un poco. Sería el concepto del purgatorio, muy burdamente descrito. ¿Vale? No reencarnación, no reencarnaríamos. Es que la reencarnación, tal como la conocemos, no es exactamente así. Tiene algunos matices. Mira, en un curso de milagros directamente te dice que no hay reencarnación, lógicamente, porque en realidad no puedes encarnar, pero bueno, eso es una primera explicación. Y luego en el libro de Urantia te explica que cada uno de estos fragmentos del soñador, cada una de estas instancias, tú, yo, no reencarnamos, sino que seguimos camino ya individualmente. Otra cosa es que tú como soñador lances otras instancias que continúen de alguna forma, porque son de tu misma línea de fragmentación y continúan, y eres también tú, porque tú eres cada instancia y eres el soñador. Entonces, si el soñador lanza otra instancia, eres también tú, pero eres otra instancia. Una instancia no repite, sino que el soñador lanza otra instancia. Y no debíamos avanzar más porque podemos estar toda la sesión con esto, que es interesantísimo. Esto llegará y lo veremos. ¿Vale? Muchas gracias. De nada, María. Bueno. Una pregunta rápida, Iván. Sí, ya Víctor. que hemos parado. Sí. Has dicho, el padre otorga personalidad. Sí. El espíritu otorga la mente. Sí.
¿Y el hijo? El espíritu. Vale. Ya está, esa era mi duda. Fíjate, vamos a ponerlo un poco en relación con un curso de milagros para que se entienda mejor. El soñador fabrica sus instancias, ¿no? Y aquí estamos, los seres del sueño. Aquí estamos. Somos ficticios. Seremos reales si alcanzamos ese logro de la perfección. Tendremos que evolucionar. ¿Por qué podremos llegar a ser reales si somos fabricaciones ficticias dentro de un sueño? Porque el Padre, en su amor infinito, quiere que incluso las falsas fabricaciones del Hijo puedan llegar a ser hijos de pleno derecho. Y por eso, desde allí, se establece el circuito de la gravedad espiritual para que todos los que quieran, ya dotados de personalidad por el Padre, puedan alcanzar ese nivel final espiritual, para que tengan atracción por los valores espirituales, para que escuchen la voz del Espíritu Santo. Si no, no podría ocurrir que una fabricación falsa escuchase la voz del Espíritu Santo. No habría una atracción por los valores espirituales si no estuviese enganchado al circuito de gravedad espiritual del Hijo Eterno. Vale. Bien, pues seguimos. Dice, estas cualidades de la realidad universal se manifiestan en la experiencia humana en Urantia en los siguientes niveles. Ahora se va a comprender un poco mejor. 1. El cuerpo. El organismo material o físico del hombre. El mecanismo electroquímico viviente de naturaleza y origen animal. De naturaleza y origen animal es que es una fabricación ficticia del soñador. Solamente un origen físico es completamente ficticio. Es una pseudo-realidad de aquí con respecto a la realidad de allí. Entonces, aquí se manifiesta el nivel en nosotros. Un primer nivel es el físico. Organismo material o físico del hombre. ¿Por qué dice electroquímico? Porque el organismo físico puede hacer que esa personalidad, a través de su mente y sus decisiones, vaya haciendo dominar el espíritu sobre la materia. Para eso necesita que el cuerpo tenga un organismo electroquímico, el cerebro, y transforme las decisiones de el soñador, en tanto que está dividido entre la locura y la cordura, pueda ir imponiendo la cordura espiritual sobre la locura de la identificación con los opuestos. Y entonces, como está en un diseño físico, como ha abierto una ventanita al nivel físico, necesita un transformador electroquímico de las decisiones de la mente del soñador hacia la mentecita material. Por eso habla del mecanismo electroquímico viviente. Segundo nivel, que nos encontramos en la experiencia humana en Urantia. La mente. El mecanismo del organismo humano no es el cerebro es cuerpo. Mente es un mecanismo del organismo humano, la dotación que ha realizado el actor conjunto, el Espíritu Infinito, nos dota de mente para que podamos ir imponiendo el espíritu sobre la materia, ir evolucionando. Nos dota de ese mecanismo.
el mecanismo del organismo humano, dotado por el Espíritu Infinito, que piensa, percibe y siente. Piensa, percibe a través de los sentidos físicos, tenemos los ojos, tenemos los oídos, tenemos el tacto, a través de estos sentidos físicos percibe, piensa, percibe y siente. Lógicamente, el mecanismo por el cual nosotros podemos distinguir la voz del Espíritu Santo, en palabras de un curso de milagros, es ese aspecto de la mente que es la emoción. ¿De acuerdo? Es otro aspecto de la mente. Por eso la mente es un nivel en la experiencia humana para pensar, percibir y sentir. ¿Vale? El total de la experiencia consciente e inconsciente. Fijaos, ya te está diciendo, efectivamente, la experiencia humana tiene una parte consciente y tiene una parte inconsciente. ¿De acuerdo? La inteligencia asociada con la vida emocional que va hacia arriba mediante la adoración y la sabiduría hasta el nivel del espíritu. La mente va a intermediar entre el espíritu y la materia para, con sus decisiones, su entendimiento, su comprensión, ir integrando esos valores espirituales que le vayan permitiendo abandonar la animalidad de la que surge. Tercer nivel, el espíritu. El espíritu divino que reside en la mente del hombre. Esto es muy concreto. Hay un fragmento directo de Dios, directo en nuestra mente, directo del Padre, que se sitúa en nuestra mente a ayudarnos. Precisamente, cuando un curso de milagros habla del Espíritu Santo, son un conjunto de manifestaciones espirituales en la mente del hombre, que le ayudan al hombre a ir tomando decisiones en favor de su naturaleza espiritual y para ir abandonando el resultado de la locura del ego, que es la propia naturaleza humana, física, enloquecida. Entonces, concretamente, el nivel espiritual en la experiencia humana es un fragmento directo del Padre en la mente de todos los hombres dotados de personalidad, que son aquellos de todos los animales que tienen inteligencia suficiente para tomar una decisión moral, distinguir entre el bien y el mal. Si no hay una posibilidad de distinguir entre el bien y el mal, de tomar una decisión moral, no acude ese fragmento del Padre a tu mente. Ese fragmento se llama el ajustador residente, ¿vale? O ajustador del pensamiento. Tiene varias formas de describirlo según el propósito de la descripción. Ajusta el pensamiento sería el Espíritu Santo de un curso de milagros. Es la otra voz alternativa que surge en tu mente, que te permite tomar una decisión correcta en función de la evolución espiritual. Dice, este espíritu inmortal es prepersonal. Acordaos que hemos hablado de que respecto de la personalidad hay niveles previos a la personalidad, niveles de personalidad y niveles posteriores a la personalidad. Este espíritu inmortal, este fragmento de Dios en nuestra mente, es prepersonal. Precisamente adquirirá personalidad
porque se fusionará con la nuestra. En el momento en el que nosotros hayamos, en palabras de un curso de milagros, corregido nuestra percepción y nos hayamos comprometido firmemente en hacer la voluntad de Dios, se producirá la fusión entre este fragmento divino en nuestra mente, este espíritu prepersonal y nuestra personalidad. Entonces, este fragmento divino adquirirá personalidad y nosotros adquiriremos el dominio, la realidad espiritual en nosotros. Ahora mismo es potencial hasta que vayamos decidiendo hacerla dominar sobre nuestra experiencia. En cuanto nosotros decidimos que el espíritu domine nuestra experiencia, este fragmento se personaliza fundiéndose con nuestra personalidad y ya somos uno, ya somos el espíritu propiamente dicho, que ahora somos en potencia, lo seremos en acto. Este espíritu inmortal es prepersonal, no es una personalidad, aunque está destinado a volverse parte de la personalidad, con esa fusión, de la criatura mortal sobreviviente. La criatura mortal somos nosotros, esos fragmentos del soñador, esas instancias del soñador, y sobreviviente, aquí quiere decir que hemos elegido volvernos reales. Hemos elegido corregir nuestra percepción. Hemos elegido hacer uso de esa opción que nos da el Padre de volvernos hijos de Dios de pleno derecho. Ahora somos fragmentos de un soñador que él sí es un hijo de Dios de pleno derecho. Nosotros somos aspectos, instancias suyas dentro de un sueño, pero el Padre nos va a permitir adquirir esa realidad y nos manda a ese fragmento suyo para que cuando hayamos decidido ya realmente haber corregido nuestra percepción, haber alcanzado un determinado nivel de divinidad, pues ya nos fusionamos con ese fragmento del Padre y adquirimos realidad. ¿De acuerdo? Bueno, cuerpo, mente, espíritu y el alma. El alma, claro, ahora vamos a aclarar una cosa que es una gran duda en todo el mundo. ¿Qué es el alma? Si tenemos el nivel del cuerpo, de la mente y del espíritu, entonces ¿el alma qué es? Bueno, pues vamos a verlo ahora mismo, porque el alma es precisamente lo que nos queda después de la etapa física y que se pone de manifiesto en esa etapa morontial. ¿De acuerdo? Tenemos la etapa física, la etapa morontial y la etapa puramente espiritual. Bueno, pues el alma es lo que se pone de manifiesto en esa etapa morontial. Dice, el alma del hombre es una adquisición experiencial. La adquirimos con base en nuestras propias decisiones de evolucionar espiritualmente, de ser cada vez mejores. La vamos a adquirir, ¿de acuerdo? Ahora también es potencial. Es una adquisición experiencial. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, aun aquí en la tierra elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, el espíritu residente, ese nivel espiritual, se vuelve padre de una nueva realidad en la experiencia humana. El espíritu ese fragmento divino en nuestra mente, va a alumbrar al alma. Si nosotros lo decidimos y lo permitimos, porque el libre albedrío siempre juega. Si nosotros evolucionamos, ese fragmento del Padre en nuestra mente posibilitará que pasemos a la etapa morontial. ¿De acuerdo?
dice, la mente mortal y material, que es la que decide, nuestra mente, el decisor, el libre albedrío, es la madre de esa nueva realidad. Y el Espíritu Divino es el Padre. Dios, el Padre Universal, sitúa en la mente del Hijo la posibilidad de sobrevivir a la ficción. Y el Hijo, con sus decisiones, opta a esa posibilidad. Por eso, el espíritu residente del Padre Universal es el Padre de esa nueva realidad. Y la mente del Hijo que decide es la madre de esa nueva realidad. El Padre y la Madre alumbrarán a esa nueva realidad que es nuestra alma morontial, que va a ser nuestro vehículo en la siguiente fase. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni espiritual, es morontial, es una fase intermedia entre la materia y el espíritu. ¿De acuerdo? No podríamos pasar a espíritu directamente. Ya nos dice un curso de milagros que hay que ir corrigiendo por niveles. Hay que ir subiendo los peldaños escalón a escalón. No te puedes saltar peldaños. Cuando el soñador involucionó, bajó los peldaños, se densificó cada vez más en experiencias cada vez más sujetas al espacio, al tiempo, a la materia y a la forma. Pasó por un punto intermedio antes de llegar al nivel físico. Ahora hay que volver a pasar por ahí para retornar. La sustancia de esta nueva realidad, el alma, no es material ni espiritual, es morontial. Esta es el alma inmortal naciente del Padre, el fragmento divino, y de la Madre, la mente que decide hacer la voluntad de Dios. Y entonces se une al fragmento divino, y ahí nace esta nueva realidad, este nuevo vehículo para esta nueva fase de evolución, el alma morontial. Esta es el alma inmortal. En cuanto nace el alma morontial, ya te garantiza la inmortalidad. Fijaos, el libro de Ablaset tiene un título que se llama La eterna validez del alma. Antes de ese compromiso de nuestra mente en hacer la voluntad de Dios, no está garantizada la inmortalidad. ¿De acuerdo? Es como que nos ofrecen una posibilidad y la rechazamos. Somos libres. Podemos rechazarla. Eso sí, si la queremos, la tenemos. Pero ni se nos obliga por el Padre a ser reales. Ni se nos obliga. Esa decisión de nuestra mente de hacer la voluntad de Dios permite fusionarse con el espíritu residente en nuestra mente y generar el alma morontial que ya te garantiza la inmortalidad. A partir de ahí ya es evolucionar. ¿De acuerdo? Aunque se puede volver atrás, porque el libre albedrío juega siempre. Lo que pasa es que es más improbable que decidas volver atrás. Es más improbable que decidas no volverte real y no ir a Dios después. Aquí sí es más probable. Aquí, debido al enloquecimiento, es posible que no quieras saber nada, insistentemente. ¿De acuerdo? Pero según vas evolucionando es más improbable que vuelvas atrás. Esta es el alma inmortal naciente, destinada a sobrevivir la muerte mortal
lógicamente, el vehículo de la nueva fase morontial, y comenzar la ascensión al paraíso. Ahí se comienza ya decididamente, firmemente y garantizadamente la evolución hasta la realidad del espíritu. Se va alcanzando, se va ganando. Bueno, y luego hay dos conceptos que se aclaran en este epígrafe. Claro, el epígrafe se llama Las realidades de la personalidad y se diferencia la personalidad, se explica y luego se explica qué es la morontia, ¿vale? Entonces, personalidad, dice, la personalidad del hombre mortal no es ni cuerpo, ni mente, ni espíritu. ¿De acuerdo? El cuerpo es una fabricación del soñador, la mente es una dotación del espíritu infinito que le da a esa fabricación del soñador, el espíritu es esa posibilidad que ofrece el Hijo Eterno de ser reales, pero la personalidad es una dotación directa del Padre. Sin la personalidad, que es lo que va sobreviviendo transversalmente todas las fases de la evolución, es lo que nos hace potencialmente ser hijos de pleno derecho, únicos en toda la filiación, la personalidad. Por eso no es ni cuerpo, ni es mente, ni es espíritu, y tampoco es el alma, la personalidad, ¿de acuerdo? La personalidad es transversal a todos esos niveles en la experiencia de la criatura ascendente. Es lo que perdura. Nos despojaremos del cuerpo físico. Pasaremos de la mentecita material a una mente morontial y a una mente espiritual. Nos fusionaremos con el espíritu residente del Padre y adquiriremos realidad. Y lo único que va a permanecer siempre y que va a hilar todo eso es la personalidad. La personalidad es la única realidad invariable en una experiencia, por otra parte, constantemente cambiante de la criatura. Nuestra evolución nos va a llevar de estos cuerpos lastimosos que tenemos aquí, digo lastimosos en comparación con lo que es el espíritu, ¿no? De estos cuerpos lastimosos hasta la absolutez del entorno divino. Entonces vamos a estar en constante cambio. Y la personalidad es lo único que va a permanecer en todo ese cambio. Y por cierto, sí podrá conservar la memoria de todas las fases, que a veces nos inquieta y ya no nos vamos a acordar de quiénes hemos sido. Sí, la personalidad va a conservar la memoria de todas las fases. Es la única realidad invariable en una experiencia, por otra parte, constantemente cambiante de la criatura, y une todos los demás factores asociados de la individualidad. Fijaos, la personalidad hemos dicho que hace único a cada hijo de Dios, único e irrepetible. Y es precisamente la personalidad lo que va a individualizarle como único e irrepetible. Se podría decir unívoco. Unívoco es que no hay otro igual. Es decir, somos tan importantes para Dios porque no hay otro igual a cada uno de nosotros. Como soñador y como instancia del soñador que se puede ganar su realidad y llegar a ser otro hijo de pleno derecho. Como si el soñador lo hubiese creado allí y no fuese una fabricación ficticia aquí. ¿De acuerdo? Dice, la personalidad es el don único que el Padre Universal hace a las energías vivientes y asociadas de materia, mente y espíritu. Nosotros somos las energías vivientes asociadas de materia, mente y espíritu. La materia del soñador, el espíritu y la mente de Hijo Eterno y Espíritu Infinito, y la personalidad del Padre que lo va a unir todo
y que va a ser lo único invariable que perviva en todos esos cambios constantes que se va a producir en nuestra evolución experiencial dentro de esta pseudo realidad para alcanzar la realidad total. Y ahora aclara lo que es la morontia. Morontia, la fase morontial, es un término que designa un vasto nivel, mucho más largo que el físico, un vastísimo nivel, porque en realidad el nivel físico es muy cortito, muy cortito. Cada uno de nosotros, como instancias del soñador individuales, a las que Dios dota de personalidad y las hace potencialmente reales, tiene una cortísima experiencia física. La fase morontial es mucho más larga, ¿de acuerdo? Designa un vasto nivel entre lo material y lo espiritual. Entre esta fase física material y la tercera y última fase espiritual, ¿de acuerdo? No confundamos esto con los niveles finitos, absonitos y absolutos de la realidad total, ¿de acuerdo? Son clasificaciones diferentes. La fase física, la fase material, la fase morontial y la primera fase espiritual son finitas. La última fase espiritual es absonita. Y de ahí ya se pasa a la fase absoluta, que es allí. Morontia es un término que designa un vasto nivel entre lo material y lo espiritual. Puede designar realidades personales o impersonales. Sí, igual que aquí en el físico. En el físico hay realidades personales, nosotros, e impersonales, pues las piedras. Pues en la fase morontial también hay realidades personales e impersonales. Energías vivientes o no vivientes, claro. Efectivamente, igual que aquí. Energías vivientes y energías no vivientes. El telar de la morontia es espiritual. Su tejido es físico. A ver, ahora vamos a hacer una distinción muy importante que nos va a aclarar bastante la cosa. La fase morontial también es física, pero no es material. Sigue habiendo algo físico, aunque ya no es la materia de este nivel. Es una materia 1000 veces menos densa. ¿De acuerdo? La ausencia completa de materia es la fase espiritual. Entonces, ahora vamos a distinguir la fase física en dos, la material y la morontial. Y luego está la espiritual, que ya no es física. ¿Vale? Es una pequeña distinción para que la vayamos teniendo también manejándola, porque nos va a ayudar a comprender mejor luego algunas cosas. De hecho, desde la fase física material se puede tener cierta interacción con la fase física morontial, porque ambas son físicas. Y por eso, en este nivel físico-material, hay personas que desarrollan lo que aquí se llama cualidades sobrenaturales, que en realidad es lo más natural del mundo, y pueden tener una cierta interacción con el mundo morontial. Y lo mismo al revés. Desde el mundo morontial se puede tener una cierta interacción, una cierta relación con el mundo material, porque ambos son físicos, ¿vale? Bueno, dice que el telar de morontia es espiritual y su tejido es físico porque, lógicamente, desde que está el espíritu residente en la mente del hombre en el nivel material,
sigue en el nivel morontial hasta que al final ya se ha despojado de ambos ropajes, el ropaje material y el ropaje morontial. El ropaje morontial es otro ropaje físico, solo que es tan menos denso que el material que cuando ves con los ojos materiales no ves la pseudo-realidad física morontial. Solo ves la material, porque los ojos materiales están diseñados para ver lo material, no lo morontial. Pero es otro ropaje. Ese ropaje se va a componer de unas energías que ahora mismo tenemos sobre nuestro cuerpo físico, es nuestro cuerpo energético, es donde ahora mismo podemos actuar pues con el Reiki, con la sanación reconectiva, es lo de los chakras, es lo de los viajes astrales. Los viajes astrales son pasos momentáneos a la fase morontial más baja. La fase morontial tiene niveles también, ¿de acuerdo? O sea, el nivel más bajo de la fase morontial está en interacción con el nivel material. Y por eso tenemos cierta interacción con la morontia, con el subnivel más denso de la morontia, ¿vale? Eso explica todas esas manifestaciones sobrenaturales por las cuales hay comunicación con los seres del más allá. Bueno, pues el más allá es habitualmente la morontia. Porque al espíritu no le podríamos percibir de ninguna manera. Porque ya no es físico, ya no es un ropaje. El espíritu puro es la esencia de lo que somos. Y está muy lejos del plano físico. Bien, bueno, pues hemos acabado el epígrafe 5, las realidades de la personalidad, y vamos a pasar al epígrafe 6, la energía y el modelo original. Ahora vamos a hablar completamente de temas impersonales, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la composición del escenario físico. Vamos a aclarar algunas ideas porque lo que nosotros entendemos por energía tenemos que ajustarlo un poco, ¿de acuerdo? Nos van a dar unos nuevos conceptos de energía para que podamos comprenderlo. Dice: todas las cosas que responden al circuito de la personalidad del Padre las denominamos personales. Claro, personal responde al circuito de personalidad del Padre, impersonal no. Todas las cosas que responden al circuito espiritual del Hijo Eterno las denominamos espíritu. Nosotros somos espíritu en potencia. Por ahora no. Por ahora el espíritu residente del Padre está esperando a la fusión con nuestra personalidad. Por ahora somos espiritualmente potenciales. En un curso de milagros se dice, eres espíritu. Claro, solo con que lo elijas. Como fragmento, como soñador lo eres ya. Como fabricación del soñador, una instancia del soñador, tienes que ganarlo, tienes que elegirlo, tienes que optar por ello, ¿vale? Todo lo que responde al circuito mental del actor conjunto lo denominamos mente, el espíritu infinito que actúa conjuntamente revelando la naturaleza del Padre y del Hijo. Es el que establece el circuito mental al cual todos los seres dotados de mente respondemos. Podemos pensar gracias a ese circuito mental. Esa es la mente. Fijaos que aquí no podemos describir lo que es la mente. En nuestro mundo, nuestros científicos, nuestros psicólogos, nuestros neurólogos describen la mente por sus efectos, pero no por su origen.
Pues esto es interesantísimo. Ya sabemos cuál es el origen de la mente. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Infinito. Ese es el origen de la mente. Sin esa dotación no habría mente. No podríamos pensar. No podríamos ser ahora mismo la especie inteligente del planeta, porque no habríamos podido desarrollar esa capacidad intelectual. ¿De acuerdo? Todo lo que responde al circuito mental del actor conjunto lo denominamos mente. Mente como atributo del espíritu infinito. Mente en todas sus fases. La mente en la fase físico-material, físico-morontial y espiritual. En todas las fases es una dotación del espíritu infinito. Al igual que el espíritu es una dotación del Hijo, al igual que la personalidad es una dotación del Padre. Y todo lo que responde al circuito de la gravedad material, es decir, todo el universo físico, es decir, todo el escenario del sueño, es decir, el universo central de Abona, los 7 superuniversos del tiempo y el espacio y los 4 niveles exteriores de universos en formación. Todo responde a la gravedad material que está centrada en el paraíso bajo. Ya nos empiezan a indicar que en el paraíso, que ya vimos que el paraíso es más cosas que la isla eterna del paraíso. La isla eterna del paraíso es el centro de gravedad material, pero el paraíso también alberga una ubicación. No es ubicación porque es allí, pero si nosotros avanzamos por el escenario hacia adentro, llegamos a ese portal que nos traslada del espacio-tiempo a lo absoluto. Y entonces está en el centro del espacio-tiempo, esa ubicación. No es que esté allí, es que allí está el portal de entrada a lo absoluto, ¿vale? Bueno, pues el paraíso tiene a las deidades existenciales, al Padre, al Hijo Eterno, al Espíritu Infinito, a todo un conjunto de hijos no soñadores que están allí, enorme, vastísimo, y también, lógicamente, el paraíso comprende la isla eterna del paraíso, que es el centro de gravedad física, material, de todo el escenario del espacio-tiempo, ¿vale? Todo lo que responde al circuito de la gravedad material que está centrado en el paraíso bajo, de ahí surge la gravedad, lo llamamos materia. Materia-energía en todos sus estados metamórficos. Bien. Y ahora vamos a empezar a incorporar esos nuevos significados de materia y de energía, porque los vamos a necesitar para luego comprender algunas cosas. Dice, energía es un término que utilizamos en sentido amplio, comprendiendo los reinos espirituales, mentales y materiales. Bien, nosotros aquí por energía siempre entendemos energía física. Las personas que estamos en contacto con la espiritualidad sí que oímos hablar de otras energías, y también incluso en algunas corrientes pseudo espirituales o religiosas se habla de que Dios es energía. Sí, pero no es la física, es este nuevo concepto de energía que vamos a aprender. Es un concepto más amplio, no solo abarca la energía material, física, sino también la espiritual y la mental, ¿de acuerdo? Energía es un término que utilizaremos en el libro de Urantia en un sentido más amplio de lo que lo utilizáis vosotros, comprendiendo la energía espiritual, la mental y la material, las tres. Fuerza, que aquí, bueno, pues tenemos también un concepto de fuerza adecuado a nuestra realidad, a este entorno físico-material, ¿no? Bueno, pues también el concepto de fuerza tenemos que ampliarlo un poco. Dice, fuerza es también un término utilizado en forma amplia. Ahora veremos cómo. Y poder
poder, nosotros cuando escuchamos la palabra poder, nos evoca dominio, dominio ejercido por un sujeto sobre otros objetos, o sobre otros sujetos. Aquí en este mundo nuestro pues es muy habitual que un sujeto ejerza poder sobre otros sujetos. Bueno, dice, poder generalmente se limita a la designación del nivel electrónico de la materia, es decir, la materia sensible a la gravedad lineal en el gran universo. A ver, nuestros científicos han ido descubriendo que la materia pues se compone de átomos. Los átomos pues tienen partículas subatómicas, que son los protones y los electrones, y luego pues se investigan estas partículas subatómicas y se van descubriendo partículas más pequeñas aún, ¿no? No hemos llegado a descubrir todas las partículas más pequeñas que realmente hay. Ya lo iremos descubriendo. Pasa que el libro de Urantia ya nos va diciendo que de esas partículas pequeñitas hay algunas que responden a la gravedad lineal o local, que es la de los planetas, que ejercen unos planetas sobre otros. Por ejemplo, el Sol ejerce gravedad sobre la Tierra. Esa es una gravedad lineal o local. Y hay algunas partículas de un tamaño, por ejemplo, los electrones, responden a esa gravedad lineal o local, ¿vale? Bien. Poder se refiere a eso, de los electrones para arriba, ¿vale? Porque de los electrones para abajo, que todavía nosotros estamos atisbando que hay de los electrones hacia abajo, más pequeñito que eso no responde a la gravedad local o lineal, por ejemplo, a la que el Sol ejerce sobre la Tierra, sino que responde a la gravedad general que ejerce sobre toda la materia el paraíso bajo. ¿De acuerdo? Ese centro del escenario del espacio-tiempo. Entonces, poder generalmente se limita a la designación del nivel electrónico de los electrones hacia arriba, electrones, átomos, y ya pues todas esas combinaciones químicas hasta llegar a los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Eso es el poder, lo que permite la interacción del nivel electrónico para arriba. Pero es que hay muchas otras partículas por debajo del nivel electrónico que aún estamos atisbando nosotros, ¿de acuerdo? Dice, también se emplea poder para designar la soberanía. Bueno, eso nosotros lo conocemos también. El poder del pueblo soberano o el poder del rey absoluto soberano. Poder, claro, pues el ejercicio del dominio, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros lo asociamos más con el ejercicio del dominio de un sujeto sobre otros sujetos o sobre objetos, pero nos está diciendo el libro de Urantia que relacionemos poder con el ejercicio de la gravedad lineal o local a partir del nivel de los electrones hacia arriba. Electrones, protones, átomos, etcétera, hacia arriba. Eso también que lo relacionemos con la palabra poder, ¿vale? Dice, no podemos atarnos a vuestras definiciones generalmente aceptadas de fuerza, energía y poder. Ya hemos visto que energía abarca la energía espiritual, mental y la física. Ya hemos visto que fuerza nos va a explicar ahora después qué es, pero es algo más de lo que nosotros creemos, y ya sabemos que poder él lo utiliza para designar precisamente esas fuerzas que se aprecian entre los cuerpos, la gravedad lineal entre los cuerpos, ya sea cuerpos celestes, ya sea
la electricidad, ya sea el magnetismo. Eso lo va a definir siempre hablando en términos de poder, ¿vale? Bien. Aunque poder también designa soberanía, que es lo que nosotros entendemos por poder. Dice, no podemos atarnos a vuestras definiciones generalmente aceptadas de fuerza, energía y poder. Existe tal pobreza de lenguaje que debemos asignar múltiples significados a estos términos. Claro, nosotros no tenemos otros términos para designar lo que ellos nos quieren explicar. Entonces, aquí han optado, en vez de introducir términos nuevos, por ejemplo, la morontia es un término nuevo que introducen, porque creen que es mejor para que comprendamos que hay una fase entre la física y la espiritual, porque si no, pues igual nos hacíamos un lío mayor. Pero aquí, en esta explicación de lo material, sí que nos dicen que lo que tenemos que hacer es ampliar un poquito los conceptos previos que tenemos de energía, fuerza y poder, ¿vale? Bueno, dice, energía física, que es una clase de las energías. Hemos dicho que Urantia, el concepto energía, lo utiliza para lo espiritual, lo mental y lo físico. Bueno, la energía física en concreta es un término que denota todas las fases y formas del movimiento, la acción y lo que puede llegar a ser un fenómeno y lo potencial fenomenal. Fijaos, ahora lo vamos a ver un poquito más despacio, pero para que lo entendamos bien, hay un ejemplo que aparece en una explicación en la web de Urantia, en urantia.org, en la que, por comprender un poco lo que vamos a leer ahora, imaginaos ahora mismo y tened en mente el agua en su estado gaseoso, es decir, imaginaos el agua que el sol la calienta y la sube a las nubes, ¿no? Y luego imaginaos las nubes y luego imaginaos la lluvia. Bueno, pues ese agua subiendo a las nubes, tenedlo ahora en lo que vamos a leer como fuerza, las nubes como energía y la lluvia como poder, ¿vale? Y con este ejemplo en mente vamos a entender mejor esto que nos va a explicar. Al hablar de manifestaciones de la energía física, generalmente utilizamos los términos de fuerza cósmica, el vapor subiendo, energía emergente, la nube, esto es un ejemplo, y poder del universo, la lluvia, ¿vale? Estos términos frecuentemente se emplean como sigue. La fuerza cósmica comprende todas las energías que derivan del absoluto no cualificado, pero que hasta el momento no responden a la gravedad paradisíaca. Tranquilidad, que cada vez que surge algún absoluto nos echamos a temblar, porque es muy abstracto, ¿vale? Bien. Nivel por debajo de los electrones. Eso acordaos de el vapor de agua subiendo y antes de formar la nube. Nivel por debajo de los electrones. Algo muy pequeñito, ¿de acuerdo? Eso surge de una manifestación absoluta, de esas 7 manifestaciones absolutas del yo soy. Primera, fuente y centro, Padre. Segunda, fuente y centro, Hijo. Tercera, Espíritu. Paraíso, fuente y centro. Y luego los 3 absolutos. Bueno, los 3 absolutos permiten que conviva la realidad absoluta, infinita y eterna con esta realidad finita, relativa, temporal. Son manifestaciones del yo soy que sostienen esta otra pseudo realidad, este otro nivel de realidad
que un curso de milagros llama el sueño. Para que podamos estar en el escenario del sueño, esto se sostiene por el absoluto no cualificado en todo lo que es impersonal, en todo lo material, ¿de acuerdo? Por debajo del nivel electrónico es lo que vamos a entender como la fuerza cósmica. Son todas las energías que derivan del absoluto no cualificado, pero que hasta el momento no responden a la gravedad paradisíaca. Ni siquiera responden a la gravedad del paraíso. Ya hemos dicho que hay dos gravedades. La gravedad más burda, más vasta, la local, la lineal, esta por la cual la Tierra gira alrededor del Sol, y las fuerzas electrónicas y las fuerzas magnéticas. Y luego está la gravedad del paraíso. Es otro tipo de gravedad. Bueno, pues esta fuerza cósmica es una emanación de esta manifestación divina absoluta, que es el absoluto no cualificado, y ni siquiera responde a la gravedad del paraíso. ¿De acuerdo? Fuerza cósmica. El origen de la realidad, el origen del escenario, de donde sale inicialmente lo que luego va a ser la materia. Fuerza cósmica. Energía emergente. Ahora imaginaos la nube. Abarca aquellas energías que responden a la gravedad paradisíaca. Ahora ya si responden, la nube ya es algo más consistente, no es el vaporcillo, ya es más consistente. La energía emergente son las energías que responden a la gravedad paradisíaca, pero aún no responden a la gravedad local o lineal, a esta nuestra del Sol y la Tierra que gira. A esa todavía no responde. Pero ya sí que responde a la gravedad paradisíaca. ¿De acuerdo? A ese centro de todo el escenario. Entonces, eso es energía emergente. Fuerza cósmica, la emanación de ese aspecto de Dios, que es el absoluto no cualificado, para que todo esto se pueda generar, esa emanación, es la fuerza cósmica. La energía emergente es ya un nivel previo a la materia que responde a la gravedad del paraíso, aunque todavía no responde aquí a la gravedad local. ¿Vale? Este es el nivel preelectrónico de la materia-energía, las partículas por debajo de los electrones. ¿Vale? Fuerza cósmica, la emanación de ese absoluto no cualificado. Energía emergente, ya previo a la materia, por debajo del nivel electrónico, por debajo de los electrones. Y ya por fin, el poder del universo, imaginaos ya la lluvia cayendo, incluye todas las formas de energía que, aunque todavía responden a la gravedad paradisíaca, claro, son más burdas y también responden a la gravedad del centro del escenario, pero ahora van a responder de forma más clara a esta gravedad lineal, a la gravedad del Sol que ejerce sobre la Tierra, a todas esas fuerzas electrónicas y electromagnéticas que observamos nosotros en nuestra naturaleza. Eso es el poder del universo, ¿vale? Incluye todas las formas de energía que, aunque todavía responden a la gravedad paradisíaca, responden directamente a la gravedad lineal. Este es el nivel electrónico de la materia-energía y de todas sus evoluciones subsiguientes. ¿Por qué la física cuántica rompe todos los paradigmas de la física tradicional, de la mecánica? Porque la física cuántica, por debajo del nivel electrónico, no responde a la gravedad lineal o local. Va por otro lado, son otro tipo de fuerzas. En el siglo XX, a principios del siglo XX, pues a partir de esa generación de científicos como Einstein, por ejemplo, o Heisenberg, pues se empieza ya a descubrir que por debajo de los electrones hay partículas más pequeñas de la materia. Bueno, pues esas partículas más pequeñas de la materia son
otro paradigma de la física diferente, porque no responden a las fuerzas de la física tradicional, magnetismo, electricidad, gravedad de los elementos del sistema solar, gravedad de la Tierra sobre el hombre, gravedad de los cuerpos. No responden a eso. Y aquí está la explicación, ¿de acuerdo? Entonces, fuerza cósmica, emanación del absoluto no cualificado, que es lo que va a permitir pasar al nivel de energía emergente, todo lo cuántico, lo previo al nivel electrónico, y que va a permitir pasar al nivel del poder universal, que ya es de lo electrónico hacia arriba. De los electrones hasta nosotros como cuerpos que pesamos, que nos sentimos atraídos por la gravedad lineal de la Tierra que se siente atraída por la gravedad lineal del Sol y toda la gravedad de las esferas del universo conocido. ¿Vale? De nivel electrónico para arriba, poder. De nivel electrónico para abajo, energía emergente. Y lo previo a todo eso, la emanación que va a permitir todo eso es la fuerza cósmica. Bien, yo creo que ha quedado aclarado, pero luego si hay alguna duda, pues dice, continúa, la mente es un fenómeno que connota la actividad y la presencia del ministerio viviente. Donde hay vida, hay mente, ¿de acuerdo? Además de variados sistemas de energía. Y esto es así en todos los niveles de la inteligencia. Donde hay vida, hay mente. Pero también la mente funciona con sistemas de energía que, aunque no lo sé, a mí me da, porque no lo he leído específicamente, a mí me da que es de la energía emergente, principalmente por debajo del nivel electrónico. Es decir, la energía emergente llegaría al cerebro, habría una transformación electroquímica y del cerebro ya saldría con nivel electrónico. ¿Entendéis? Y esto es una especulación mía, que el libro de Urantia está para especular también, que nos dice además que es bueno que especulemos, ¿vale? Eso es una especulación mía. La mente es un fenómeno que connota la actividad presencia del ministerio viviente, se da en los seres vivos, además de variados sistemas de energía. Y esto es así en todos los niveles de la inteligencia. En todos los niveles de la inteligencia. Los animales también tienen mente. ¿En qué diferencia un animal al hombre? En que como el hombre ha alcanzado un nivel intelectual que le permite distinguir entre el bien y el mal, ha recibido la dotación de personalidad. Que en el hombre es actual y en el animal es potencial. ¿De acuerdo? Igual que en nosotros el espíritu es potencial, en el animal la personalidad es potencial. Y esto es otra especulación mía. ¿De acuerdo? Esto tampoco lo dice claramente el libro de Urantia, sino que puede desprenderse de algunas insinuaciones que hace aquí y allá de algunas cosas. ¿Vale? En la personalidad, la mente interviene constantemente entre el espíritu y la materia. Claro, una vez que hay personalidad, la mente intenta conseguir que el espíritu poco a poco vaya predominando sobre la materia. Por lo tanto, 3 tipos de luz iluminan el universo. La luz material es la luz del sol, la luz de las estrellas. El discernimiento intelectual es otra luz, es la frase esa que utilizamos, vamos a aportar un poco de luz a este problema, a ver si lo logramos entender. Bueno, pues esa es la luz intelectual. Y luego la luminosidad del espíritu, que son los valores, es el amor, es la divinidad, es la bondad,
Esa es la luz del espíritu. Dice, la luz, es que en el libro de Urantia nos hace esta distinción porque cuando hable de luz va a hablar de la luz del espíritu, de la luz de los valores, de tener cada vez más valores espirituales, más divinidad. La luz, la luminosidad del espíritu, es un símbolo verbal, una expresión en sentido figurado que connota, que significa la manifestación de la personalidad característica de los seres del espíritu de diversas órdenes. ¿Qué quiere decir? Que los valores espirituales es a lo que le llamamos la luz. ¿Y por qué decimos que los seres ascendidos están iluminados? Porque tienen muchos valores espirituales, amor y todos sus derivados. ¿De acuerdo? Por eso se dice que alguien está iluminado. No es que le salga luz física de dentro, es que en él están tan implantados los valores divinos que se detecta por todos aquellos que tengan una atracción espiritual del circuito del Hijo Eterno. Los que no, no. Nosotros nos sentimos atraídos por la luz espiritual porque estamos en el circuito espiritual. Por eso estamos aquí estudiando espiritualidad, no por otra razón. ¿De acuerdo? No por otra razón, sino porque al estar en el circuito espiritual del Hijo Eterno, tenemos atracción por los valores espirituales, es decir, por la luz espiritual, que ahora en nosotros es muy tenue porque somos unos cafres, pero algún día llegaremos a emanarla igual que el sol emana la luz física. Esta emanación luminosa del valor del espíritu, del valor divino, no está en ningún sentido relacionada ni con el discernimiento intelectual. Se puede ser muy listo y seguir siendo un cafre, ni con las manifestaciones de la luz física, lógicamente, claro, eso ya entenderemos que no tiene nada que ver la luz física con la luz espiritual. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo y vamos a terminar el epígrafe, ¿vale? Son, 5 minutos. Dice, el modelo original, allí hay modelos originales que hacen que todo lo imperfecto de aquí pueda tender hacia ese modelo original perfecto. Por ejemplo, la isla eterna del paraíso es un modelo original que sirve para toda la imperfección física del universo, para que logre esa estabilidad y esa armonía físicas. La personalidad del Hijo Eterno es el modelo absoluto de personalidad. Todos nosotros tendremos que tender a perfeccionarnos tal como el Hijo Eterno es persona. Al estar en el circuito de la personalidad podremos hacerlo. El modelo original del espíritu, ese es precisamente lo que nos va a llevar en ese aumento de valores divinos hasta la perfección de personalidad del Hijo, por ese circuito espiritual. El modelo original de mente es el espíritu infinito. Nosotros tenemos ahora mismo una mente limitadísima. Hasta nosotros nos damos cuenta de nuestra mente limitadísima, que se nos olvidan la mitad de las cosas. Por poner un ejemplo gracioso. Bueno, pues hay un modelo original de mente que es el del espíritu infinito. El modelo original puede ser proyectado como material, espiritual o mental, o cualquier combinación de estas energías. Proyectado desde allí, la realidad única y total a la pseudo-realidad del sueño, del escenario, se proyecta. Entonces,
todo lo de aquí potencialmente tiene que tender al modelo original de allí. Son modelos a los que tender. Puede ser proyectado como material, espiritual o mental o cualquier combinación de estas energías. Puede penetrar personalidades, identidades, entidades o materia no viviente. Fijaos que ya iremos viendo la diferencia entre una personalidad, una identidad, una entidad y la materia no viviente. Son diferentes. Nosotros aquí igual utilizamos de forma sinónima identidad y entidad. Bueno, pues son cosas diferentes y ya iremos viendo su significado diferente que no corresponde ahora. Dice, pero el modelo es modelo y sigue siendo el modelo. Tan solo las copias se multiplican. Claro, hay un modelo original, es como un molde del cual se va sacando lo demás. Lo demás se obtiene por tendencia hacia el molde original, ¿vale? Nosotros tendremos que realizar una tendencia espiritual, mental y de personalidad hacia los moldes originales, ¿vale? Están allí. El modelo puede configurar la energía, pero no la controla. El molde puede configurar la materia. Vamos a hablar de un bizcocho. El molde configura el bizcocho, pero no crea la masa para hacer el bizcocho, ¿de acuerdo? El modelo puede configurar la energía, pero no la controla. La gravedad es el único control de la materia-energía. Toda la materia-energía del escenario está controlada por el paraíso bajo, que la atrae, la tiene juntita para que no se disperse, la tiene siempre atada por la gravedad física. Pero el modelo de la isla eterna del paraíso va a ser el tipo de configuración que se va a utilizar dentro de todo el escenario del sueño. ¿De acuerdo? Y el modelo de la personalidad del Hijo Eterno va a ser el tipo de configuración que se va a utilizar en el circuito espiritual. Y el modelo de la mente del espíritu, lo mismo. Es el tipo de configuración que se va a utilizar para que todas las mentes puedan llegar al modelo original. El modelo puede configurar la energía, pero no la controla. La gravedad es el único control de la materia y energía. Bien, ni el espacio ni el modelo responden a la gravedad. Bueno, esto es una primera cosa que ya nos dice. El espacio tal cual, vacío, sin nada, sin cosas, sin electrones, sin nada, el espacio, aquí y allí, eso no responde a la gravedad, ¿vale? El modelo tampoco. El modelo es ideal. Es ideal, no responde a la gravedad física. Pero no existe relación entre el espacio y el modelo. Son independientes. El espacio está y el modelo llega como una configuración para que la energía que llene el espacio tome una determinada forma. Vale, ya está. El espacio no es ni modelo potencial. Bueno, es que igual que todo en el escenario sigue un tipo de configuración, sigue un modelo, sin embargo el espacio no. El espacio es espacio, ¿vale? Ya hablaremos más despacio del espacio, porque es muy interesante, pero bueno, dejemos ahora, por ahora, que es como el campo en el cual se va a construir el escenario. Es un elemento del diseño. El espacio es un elemento del diseño. Digamos solo una cosa muy interesante y muy curiosa. Luz, si es posible que cortes el micrófono. Espera, lo voy a cortar yo. Ya está. Hay una cosa muy curiosa del espacio, fijaos. Allí, en el entorno absoluto, esto es una curiosidad muy, muy interesante. Allí en el entorno absoluto, digamos que, por ejemplo, la isla eterna del paraíso es un portal de entrada
a lo absoluto. Entonces está en lo absoluto, pero sin embargo hay manifestaciones físicas. Y entonces hay manifestaciones físicas infinitas. Porque allí el espacio es simultáneo. Igual que aquí el tiempo es sucesivo y allí es simultáneo, igual que aquí, para hacer 200 sumas, o las hacen, si las tiene que hacer una persona, las 200 sumas, pues tarda 20 minutos. Y allí, sin embargo, las 200 sumas se harían en un nanosegundo, porque allí es simultáneo. Allí es todo a la vez. Bueno, pues igual que aquí hay espacio y hay kilómetros, uno detrás de otro, allí son todos a la vez. Son todos a la vez, de forma que allí es infinito. Porque el espacio es simultáneo, no es sucesivo. Y en el escenario del espacio-tiempo, espacio y tiempo significan sucesividad en dos vertientes. Como expansión de una ubicación y como expansión de un momento. ¿De acuerdo? Se extiende lo simultáneo y se extiende lo ubicuo. En lo absoluto no hay ubicuidad porque el espacio es infinito. Y en el escenario se extiende y se especifica, el espacio y el tiempo especifican la simultaneidad de comprensión y la ubicuidad. No sé ni cómo decirlo. Me ha salido ubicuo porque no sé ni cómo decirlo. Pero bueno, responde a lo mismo el espacio y el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, una curiosidad. Ya lo explicaremos más despacio. El modelo es una configuración de la realidad que ya ha pagado toda deuda de la gravedad. Sí, es una configuración. Es un prototipo. No es material, no es sustancial, es un prototipo. Entonces no responde a la gravedad. La realidad de todo modelo consiste en sus energías, sus componentes mentales, espirituales o materiales. Ya hemos dicho que el modelo es físico, espiritual y mental. ¿De acuerdo? En contraste con el aspecto de lo total es allí, el modelo revela el aspecto individual. Claro, permite las especificaciones relativas, imperfectas, como nosotros. Permite que nos especifiquemos y que empecemos a tender a lo total. El modelo revela el aspecto individual de la energía y de la personalidad. Las formas de la personalidad o de la identidad son modelos resultantes de la energía. Las formas de la personalidad o de la identidad son modelos resultantes de la energía. Claro, es una especificación de la energía absoluta especificada según el modelo, y entonces surge una especificación, una individualidad. Las formas de la personalidad o de la identidad son modelos resultantes de la energía física, espiritual o mental, pero no son inherentes a la misma. La forma no es inherente a la energía. La energía toma forma con el modelo. ¿Vale? Esa cualidad de la energía o de la personalidad, en virtud de la cual se causa que el modelo se aparece, la energía tiene una cualidad en virtud de la cual puede ser configurada por el modelo. Por ejemplo, oye, que quiero hacer una constelación. Hay un modelo de constelaciones. Entonces, cuando aplicas el modelo de las constelaciones a la energía dispersa, al final tienes una constelación. Fijaos, para entenderlo mejor, cada especie viva en este planeta sigue un modelo. Y eso es lo que hace que los humanos parezcamos humanos y no amebas. El modelo configura la energía.
pero no es inherente a la energía, porque todos estamos hechos de lo mismo, de los mismos átomos, solo que cada uno con un modelo. El modelo en esta manifestación físico-material nuestra se codifica en el ADN. Ahí está el modelo. Esta cualidad de la energía o de la personalidad, en virtud de la cual se causa que el modelo aparezca, puede ser atribuida a Dios. Dios mismo es el que permite que haya una modelización y parezcas un humano y tus hijos parezcan humanos y no parezcan amebas. Dios es el arquetipo principal de los modelos, el yo soy. Puede ser atribuida a Dios como deidad, a la dote paradisíaca de fuerza, Dios como manifestación del paraíso fuenticentro, a la coexistencia de personalidad y poder, espíritu infinito y hijo eterno. Bueno. El modelo es el diseño maestro del cual se hacen las copias. El paraíso eterno es el absoluto de los modelos. El hijo eterno es la personalidad modelo. El Padre universal es la fuente anterior directa de ambos. Claro, el yo soy se distribuye funcionalmente, salen aspectos funcionales, pero él sigue siendo el que controla todo. El yo soy, el Padre universal, la primera fuente y centro. Controla todo. Es fuente directa de ambos. Por eso es primera fuente y centro. Primera. Pero el paraíso no otorga modelos y el Hijo no puede otorgar personalidad. Eso es una prerrogativa del Padre. El Padre es el arquetipo principal. Otorga los modelos. Otorga la personalidad. Y a través del Hijo y del Espíritu otorga espíritu y mente. El Padre otorga todo, lógicamente. Todo ocurre dentro del Padre. Pues hemos acabado. Prospector UCDA. Abrimos turno de intervenciones si es que hay alguna. No, prospector ELDU tenía que decir, porque estamos en ELDU. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta de lo que sea? Iván. Sí. Tengo otra pregunta, no sé si mis compañeros no tienen duda. Mariam, Mira, adelante, luego va Vicente. Sí. Es algo muy básico. Sí. O sea, antes cuando has dicho que hay personas que, o sea, que, a ver cómo lo digo yo con mis palabras, pero que una cualidad de la personalidad es, o sea, puesto que hemos sido hechos como seres divinos, es el anhelo por lo divino, ¿no? El anhelo por la inquietud espiritual, vamos a decir. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen ninguna inquietud por lo espiritual? Es más, que niegan que tengamos un origen espiritual. Pues mira, hay dos cuestiones que hay que mezclar para explicar esto. Hay una que es una cuestión cualitativa. Hay una diferencia de calidad entre el hombre, a partir del momento en que es capaz de tener una decisión moral, tomar una decisión moral, que es a los 5 años, suele ser alrededor de los 5 años, ahí baja el ajustador del pensamiento, ese fragmento divino a la mente. Aparece. Y ya cualitativamente es diferente ese animal del resto de los animales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora cuantitativamente. Cuantitativamente, el nivel de inteligencia es el que tiene que hacerte evolucionar primero fisiológicamente. Los animales pues van evolucionando fisiológicamente para ir albergando cerebros cada vez más grandes que les permitan tener un nivel de inteligencia que les permitan luego distinguir entre el bien y el mal. Eso es cuantitativo.
pero el momento en el que logras distinguir entre el bien y el mal, baja directamente el fragmento a tu mente, el fragmento divino, y eso es cualitativo. Bien. Sin embargo, cuantitativamente, hay personas que no están todavía en el punto de sentir atracción por los valores espirituales, pese a que cualitativamente sí tienen el germen del espíritu en ellos. No tienen todavía esa atracción simplemente porque dentro del sueño hay grados de evolución. Y entonces, en concreto, esas instancias del soñador no han adquirido todavía un grado de luz, de asimilación de valores espirituales y por lo tanto de identificación del espíritu residente, en palabras de un curso de milagros, no son capaces todavía de discernir claramente esa escucha que hacen del Espíritu Santo, no son capaces de identificar que es una alternativa en su mente. El intelecto, muchas veces, cuando evoluciona mucho más rápido que el valor espiritual, se convierte en un problema. Es mucho más difícil convencer, o que se convenza, mejor dicho, un científico materialista, inteligentísimo, de los valores espirituales, que un pastor de ovejas del campo que no ha salido nunca de allí. ¿Entiendes? Son dos evoluciones diferentes, la intelectual y la espiritual. A veces la intelectual puede ser un freno a la espiritual, porque te quedas ahí anclado en tus esquemas materialistas, científicos, y no admites ninguna otra cosa. Entonces te has quedado bloqueado, porque has cerrado tu mente. ¿Vale? ¿Entendido? Vale. Vicente, ¿querías hacer alguna pregunta? Hola. Sí. Sí. Dijiste que el despertar del curso de milagros ocurre cuando el viaje de vuelta llegamos al yo soy. Cuando pasamos del nivel subabsoluto al absoluto. Sí. Al finalísimo del todo. Casi al final. Sí. De hecho, Entonces, es tan al final que nunca acaba de ocurrir tampoco, porque allí ocurre todo a la vez. Entonces está ocurriendo y no está ocurriendo. O sea, en este mundo es imposible despertar. Hay niveles en cada fase. Tú en la fase física puedes llegar al nivel máximo en la fase física, que es la fusión con el ajustador del pensamiento. El ajustador del pensamiento, ese fragmento divino, se fusiona con tu alma, normalmente en la fase morontial. A lo máximo que puedes llegar en la fase física es a adelantar esa fusión y adquirir ya un alma inmortal fusionándote con ese espíritu residente divino en tu mente, incluso en fase física. Ese sería, por ejemplo, el ejemplo de Buda. El ejemplo de Buda, sí. Cuando digo que es lo máximo que se puede alcanzar, siempre hay que entenderlo de la siguiente forma, Vicente. Nada es imposible dentro de la mente. Es tan frecuente que nadie alcance más que eso, y solo unos pocos, que se puede hablar, para simplificarlo, de que es un máximo, que es un límite. Pero límites no hay, ¿vale? A Jesús, por ejemplo, no se le podría considerar en ese Sí. como un Sí. despierto, o sí. Sí, Jesús. Pero Jesús lo que estaba realizando era un auto-otorgamiento, ¿no? Sí, pero hay una forma de describir los auto-otorgamientos del libro Durantia que son los describe como grandes misterios
que ni siquiera las altas personalidades espirituales entienden cómo se producen, porque es el grandísimo misterio de fusionar en una misma personalidad una fase física y otra espiritual. Entonces, bueno, pues no nos lo cuentan porque es un misterio, porque ni ellos mismos, los que revelan, saben cómo se puede producir, pero sí que te dicen que la fase humana de Jesús logró fusionarse con el ajustador residente. Sí, sí. ¿Y cómo puede ocurrir que un hijo creador paradisíaco, que es Micael de Nevadón, se auto-otorgue y sea una criatura humana como las demás exactamente igual, que puede fusionarse con el ajustador y lo logra? El cómo ocurre eso es el misterio. Y no te lo dice. Te dice que es un misterio y que ellos mismos tampoco lo saben. Es una cosa, pues ya del nivel del padre. Vamos, pero que despertar en este mundo es como de lo más tal, más... Es posible, pero es posible, pero... infrecuente. Infrecuente. Vale. Y otra cosa, cuando decía el dar de Morontia espiritual, Sí. deciros físico, y hablabas de este estado, eso se podría considerar como lo que son los fantasmas en este mundo. Los espíritus. Los fantasmas, O espíritus, o sí, apariciones. no, fantasmas es más apropiado que los espíritus. Por los espíritus es genéricamente hablar de todo lo que no es físico y es muy impreciso. Nosotros ya tenemos que expresarnos con algo más de precisión. Los fantasmas son humanos que se han muerto y que se han muerto con un nivel de enloquecimiento y de inconsciencia alto, todavía demasiado alto como para pasar al aprendizaje de la siguiente fase morontial, con lo cual tienen que estar un tiempo a la espera. Y físicamente están entre nosotros, están aquí pegados a la superficie de la Tierra. Todas los conceptos y los mitos de la religión tienen algún trasfondo, y entonces efectivamente el sobreviviente adormecido que permanece aquí hasta que hay una dispensa general y se llevan a todos los que hay para allá hasta que se vuelva a llenar, eso es el purgatorio. Y entonces están en un estado zombie, están en un estado pues que no se enteran bien, pues de hecho la mayoría de las veces que tú haces Ouija, pues las respuestas son incoherentes. Entonces están aquí entre nosotros, como están en un nivel morontial muy denso, aún así es 1000 veces más denso que el físico, no les vemos. Sí que hay gente que tiene capacidad de interactuar, de hecho se puede practicar, se puede aprender y se pueden realizar ejercicios para poder interactuar, yo mismo lo hago. Y bueno, pues efectivamente están pues bastante atontados. Otra cosa es que pueda haber otras manifestaciones morontiales, no de los sobrevivientes adormecidos, sino de otros seres que bajan a interactuar y otros seres que están interactuando. Es decir, en esta superficie del planeta hay muchos seres interactuando. En este punto del escenario, en esta superficie de Urantia, hay muchos seres interactuando. Unos de ellos son estos sobrevivientes adormecidos, que es lo que nosotros entenderíamos como los fantasmas. Vale, gracias. De nada. Gracias. Hola, Iván. Hola, Víctor. Hola, mira, una duda que me Sí. está surgiendo, y es que fue el otro día leyendo la vida de Jesús. Sí. En el principio me entró como en conflicto la idea que expresa Urantia de cómo él se encarnó, ¿no? Sí. Y en contraposición con la idea que escuché en este libro de Gary Renard, que se llama La vida en que Jesús y Buda se conocieron.
Ajá. Como que entendí que en Urantia él se encarnó y en esta misma vida fue donde, en una vida, ¿no? Él ya hizo su enseñanza. Entendí, ¿eh? No sé si... Bueno, cuando leas el libro de Urantia tienes que hacer especial esfuerzo en tener una mentalidad muy abierta y muy libre de prejuicios, porque hasta que empiezas a comprender la diferente forma en la que se expresa el libro de Urantia con respecto a un curso de milagros, todo te parece absolutamente contradictorio. Posteriormente, cuando haces una comprensión sistemática del libro de Urantia como sistema entero, ya te das cuenta de que habla exactamente de lo mismo, solo que desde otro nivel de expresión, de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, no te tienes que preocupar por esas aparentes contradicciones, porque yo te digo que todas están resueltas, todas. Lo único que hay que realizar una comprensión como sistema de toda la revelación, no un párrafo puntual, ¿vale? En cuanto a lo que dice Gary Renard, pues no tengo ni idea, porque yo no he leído los libros de Gary Renard. Vale, genial, gracias, Iván. Nada. Bueno, pues nada, vamos a cerrar si no tenéis más dudas, y lo dejamos aquí, que además ya llevamos 2 horas y también hay que dedicarse a seguir con el sueño. Hasta luego entonces.